Hola mis amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, o buenas tardes, buenas noches en el momento, en el lugar donde tú te encuentres. Estamos muy contentos y felices que te conectes a esta transmisión para poder ayudar. El repaso de la lección, como título lleva, ver al invisible de esta semana. Así que la lección está muy interesante. Vamos a dar la cordial bienvenida a nuestro hermano Pedro Cárdenas. Hermano Pedro, bienvenido a esta exposición de la lección, del repaso de la lección. Así que estamos muy contentos. De igual manera, queremos dar la bienvenida a nuestro hermano Johnny Ríos también. Hermano Johnny, qué alegría, muy bien. Así que tenemos dos exponentes de la palabra. Antes de iniciar, vamos a elevar una oración. Oremos. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, cuánto te agradecemos por la oportunidad que nos brindas de compartir tu palabra, especialmente esta hermosa lección, ver al invisible que es nuestro Dios, a nuestro Jesús, para que cada día podamos vivir y seguir creciendo en la vida cristiana. Que tu Espíritu Santo dirija, Señor, este programa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, después de esta bienvenida a los dos exponentes, vamos a dar el texto central, Hebreos 11:1. ¿Qué decía, hermano, el texto 11:1? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otra versión decía, es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Así que hoy estaremos hablando de esta semana tan hermoso, que esto sea un alimento, que sea una ayuda para su vida espiritual. Y realmente estamos muy contentos y felices con todos ustedes. Queremos que compartan, puedan darle like, suscríbanse, comenten también. Y de esa manera este hermoso proyecto podamos seguir creciendo para gloria y honra de nuestro Dios. Muy bien, después de esto vamos a iniciar la pregunta con nuestro hermano Pedro Cárdenas. Primera pregunta dice, ¿por qué es importante la fe en la vida cristiana? Hermano Pedro. Hermanos queridos, buenas tardes. No, mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes la lección de semana. Y en esta pregunta dice, ¿por qué es importante la fe en la vida cristiana? Vemos en el versículo del libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Realmente nos impacta mucho ello porque en este versículo, en la pregunta, ¿es importante la fe? Pues es muy importante porque sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces todos tenemos que tener fe. Ya vamos a ir ampliando ya la fe, que es la fe ya en el versículo anterior, ya lo mostró. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros somos llamados a ver al invisible. Nosotros tenemos que ver al invisible. No solo en cuanto al tiempo, si son buenos o si son malos, sino en todo tiempo, en todo momento. Para ello nosotros necesitamos tener fe. Una fe semejante a la de Cristo. Moldeados por la verdad acerca de Dios y del reino de Dios. Dense cuenta que si nosotros queremos tener fe, pues tenemos que aumentar la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. Pues entonces tenemos que leer la Biblia, escuchar su palabra. Así que hermanos, entonces sí, nosotros vamos a tener que ver al invisible. Gracias. Muchas gracias, hermano Pedro, por esta respuesta y podríamos también de repente acotar, ¿no? ¿Por qué los jóvenes se casan? ¿Qué ingrediente tiene que ser necesario? Ah, el amor es obvio, ¿no? Sin amor nadie se casaría. Pero justamente para acercarnos a Dios, como dijo ya el hermano Pedro, es necesario, es indispensable y es fundamental, es imprescindible, hermanos, que la fe sea el elemento esencial para podernos conectar con el poder transformador que Dios quiere hacer con tu vida. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, hermano Johnny. Dice, ¿qué es la fe, hermanos? Explícanos un poquito más detalladamente. ¿Qué es la fe? Muy bien, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Esta oportunidad que vamos a estudiar esta lección tan importante para cada uno de nosotros, ¿qué es la fe?
Si nosotros hablamos desde el punto de vista de repente de aquí de este mundo, podríamos decir que la fe es confianza, ¿no? Es seguridad. Pero si hablamos desde el punto de vista bíblico, en Hebreos 11:1 que nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, podemos decir en este caso, ¿qué esperamos cada uno de nosotros? ¿Estamos seguros de nuestra creencia? ¿Estamos seguros a quién estamos adorando? Sí, y la Biblia muestra muchos ejemplos. Ejemplo, por ejemplo, podemos decir Moisés. Moisés fue uno de ellos que creyó en Dios sin haberlo visto. La Biblia dice que él vio cara a cara. Sí, pero nosotros recordemos o recordamos siempre que somos pecadores y Dios es santo. Y al ser santo hay una división entre nosotros y Él. Pero de acuerdo a ello, como dice la Biblia, ellos creyeron, confiaron, y eso significa ver cara a cara a Dios. Entonces, estuvieron seguros, Moisés estuvo seguro de que Dios iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, y Dios lo cumplió. Creyó en que iba a cruzar el Mar Rojo, y lo hizo. Y así muchas otras obras. Job también cayó en problemas, en enfermedades que le mandó el enemigo, pero él confió en Dios, estuvo seguro hasta el final y Dios lo sacó adelante y lo sacó victorioso. Entonces, ¿qué podríamos decir de la fe? ¿Estamos convencidos de ello? Sí, cada uno de nosotros debemos estar convencidos de que nuestra fe nos va a llevar mucho más allá y vamos a estar en algún momento junto a Dios en la patria celestial. Gracias, hermano Johnny, por esta explicación. Podríamos acotar también en Mateo 8:10, hermanos. ¿Qué habla ahí? ¿Recuerdan la historia del centurión? Cuando se encontró a Jesús, le dijo, mira, mi hija está gravemente, por favor, puedes curar. Y él le dijo, pero no es necesario que vayas a mi casa, le dijo, porque yo también tengo autoridad. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? Dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, Jesús, en otras palabras, dijo, no, que la fe es importante, o recalcó, subrayó. Yo no sé, tu amigo, cuánta fe tenemos. Si tenemos poca fe o tenemos mucha fe, eso depende, hermanos, una comunión diaria, una relación con Dios, hacer tu culto, estudiar la palabra, compartir. Tu fe se va a hacer robusta y fuerte. Así que vamos a seguir con las preguntas con nuestro hermano Pedro. ¿El crisol nos hace dudar de Dios, hermano? ¿Qué dice usted? El crisol, ya hemos estudiado 2 lecciones sobre el crisol y realmente es con los momentos cuando nos viene la prueba, ¿no? Cuando nosotros vemos realmente la bondad de Dios, su amor, el poder del nombre de Jesús, el poder de la resurrección, cómo Jesús venció a la muerte y la compasión de Dios en las verdades esenciales que nos permiten mantenernos firmes cuando estemos en el crisol. Podamos nosotros sentir la tentación de no dudar. Imagínense, ¿no? David y Goliat. David dudó en algún momento. Estaba probándose en ese momento con alguien que era invencible para todos en ese momento. Pero él no, él salió adelante. Cuando Moisés ve el mar, ahí está el ejército egipcio, el mar y ellos en medio. Está en su crisol. ¿Y qué hizo Moisés? ¿A quién buscó? Al poder de Dios. Y se abrió el mar, algo que para nosotros es imposible, ¿no? Pero para el que confíe en Dios, nada es imposible, hermanos queridos. Y así, confiar plenamente en los momentos más difíciles, cuando queman las papas, cuando está al máximo, al 100%, es donde debemos doblar nuestras rodillas, orar y pedir a Dios. Y va a haber un mar rojo que se va a abrir en medio del tuyo. Y eso es lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere. Y es lo que Jesús nos mostró aquí, porque Jesús mismo venció la muerte. Hasta antes que cuando murió el día viernes Jesús, Satanás estaba feliz y contento, llámate a Jesús. Pero no, su alegría no duró más de 2 o 3 días, 2 días, porque al tercer día Jesús resucitó y lo venció. Fue la estocada final. Así que con Jesús todo lo podemos. Gracias. Gracias, hermano Pedro, por esta respuesta también. Interesante porque estos pasajes que usted nos menciona del pueblo de Israel
cuando se encontraba. Es interesante recordar los pasajes de la vida de Moisés, pero también recuerda que sus amigos de Daniel lo metieron al foso al horno de fuego, calentado 7 veces más. Es increíble, ¿no? Yo pienso, una cosa es estudiar una historia y otra cosa que a uno los pase o lo viva. Y ahí a veces podemos dudar, porque cuando algún día se dé la ley de pena de muerte o perseguir a los cristianos, ahí realmente todo lo que hemos estudiado se verá en la práctica, porque hoy quizás podemos tener un poco de teoría, pero algunos quizás están pasando ya las pruebas del crisol. Muy bien, pero finalmente salieron airosos con la ayuda de Dios cuando estuvieron en el horno. Ya no eran 3, eran 4. ¿Quién estaba acompañando ahí? Jesús. Hermano, amigo, yo sé que de repente si estás pasando problemas, pídeselo a Dios con fe, con lágrimas de corazón. Dios nos va a contestar. Vamos con otra pregunta, hermano Johnny. Comente, la fe ve el rostro de Jesús y nos hace recordar la generosidad de Dios hacia nosotros, hermano Johnny. Muy bien. El amor de Dios es tan grande y tan generoso por cada uno de nosotros que desde que el hombre cayó en pecado, Dios ya se había preocupado por cada uno de nosotros y ya había conversado con su Hijo Jesús para que venga a este mundo y dé su vida por cada uno de nosotros. Pasaron muchos años, pasaron miles de años y Jesús vino. La promesa de que vendría Jesús se cumplió. Jesús murió en una cruz y gracias a esa muerte cada uno de nosotros es salvo. Ahora, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿Dios es generoso? ¿Sí o no? Realmente Dios es generoso porque envió a su Hijo, se sacrificó por cada uno de nosotros para darnos esa salvación que no la merecemos. Esa salvación que nos prometió desde el primer momento que pecaron nuestros padres. Entonces, si Dios envió a Jesús a morir por cada uno de nosotros, ¿ustedes creen que Dios sería un ser tan duro, un ser malvado? No. ¿Por qué? Porque Él se preocupó y se sigue preocupando por cada uno de nosotros y vela nuestro diario existir. Si Jesús dio su vida y resucitó, entonces nosotros somos su real tesoro, lo más lindo que Él tiene en este mundo. Gracias, interesante, hermano, la respuesta. Nos hace recordar todos estos pasajes de la Biblia, cómo tenemos que seguir reconociendo que cuando uno contempla en la cruz, eso nos subyuga, hermano, eso nos humilla realmente, cuánto amor tiene. Y nunca aprenderemos, hermano, en nuestra cabeza el significado del amor que Dios dio su vida por nosotros. Quizás allá cuando estemos en el cielo, Dios mediante, ahí realmente podremos entender que Él mismo nos explique. Muy bien, hermano Pedro, hay otra pregunta interesante. Dice, ¿cómo es que la fe nos ayuda a ver a Dios? Explícanos, hermano. ¿Cómo es que la fe nos ayuda a ver a Dios? Vamos a leer 2 versículos y esa es la parte teórica. La parte práctica tenemos que nosotros mismos mostrarlo como hemos vivido. Vamos a ver en Hebreos capítulo 11, versículo 27. Y ahí nos dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ustedes saben que el pueblo de Israel estuvo más de 400 años esclavizado en Egipto, esperando al libertador. Y después ellos fueron libres, ellos fueron testigos de las 10 plagas. Ellos vieron, esperando tanto y vieron por fe. Nosotros no tenemos, aparentemente no tenemos esa oportunidad de ver esos milagros, esas 10 plagas que fueron milagros. Y después el Mar Rojo, como ya comenté. Y no solo eso, cómo más Dios los cuidaba. ¿Cómo vean? Ellos en esos 40 años en el desierto vieron al invisible o no lo vieron. De noche, con la lengua de fuego, y de día, con esa nube, y en la madrugada, ¿qué les caía? Su maná. Sus ropas, sus vestiduras no se gastaban. Es tremendo, veían el invisible. Ahora, a título personal, ¿cuándo yo podría decir que vi al invisible? De muchas formas, de muchas maneras. Yo cuando tenía 16 años estaba en el 5º año de secundaria
Nos fuimos de promoción a la playa de la Herradura y yo me metí a nadar. Y me tapó una ola, otra ola. Y hasta ese entonces yo era experto nadando y todo, pero me atrapó 10 olas y me empecé a hundir. Hasta ese entonces yo no sabía que era cansancio ni nada. Pero lo que sí yo tenía siempre presente, que mis padres me decían, cuando tengas problemas, pide a Jesús, pide a Jesús. Él va a estar ahí. Hasta ese entonces para mí era teoría. Con mi abuelito es de Tarma, cuando iba, era evangélico, me decía, hijo, cuando tengas problemas, pide a Jesús, pide a Jesús. Hasta allí, hasta ese momento para mí era teoría como ahora. Y en ese momento cuando yo miraba arriba y que veía el sol y después iba oscureciendo y se puso todo oscuro, ahí yo pedí, Jesús, ayúdame, Jesús, perdóname. No sabe mi papá, no sabe mi mamá, no sabe mis hermanos. Nadie conoce mi casa, Señor. Si yo me muero, nadie va a saber. Ayúdame, dame una oportunidad. Hermanos queridos, y yo sentí, eso sí, que alguien me cogió y me sacó hasta. Y miraba al cielo, botaba burbujas, burbujas por mi mente, pasaba una película y empezaba a botar burbujas y empecé a sentir que me elevaban y de lo que estaba oscuro empecé a ver el sol y salí. En ese día yo sí vi al invisible y lo sentí. Hermanos queridos, tú también tienes esa oportunidad, porque ahí entendí que el pueblo de Egipto vio esos 10 plagas, que fueron 10 milagros. Yo sentí ese milagro en mi vida y desde ese día yo entregué mi vida a Cristo. Cuando me sacaron a la orilla del mar, mis amigos, yo solo dije, Pedro Cárdenas murió ahí, el que está ahora te pertenece a ti, Jesús. Así que no dudes, Jesús te ama y te quiere y también quiere hacer ese milagro en tu vida. Gracias. Amén, hermano Pedro. La verdad que estos lindos testimonios que parecen, entre comillas, lindos, le decimos lindo porque Dios ha intervenido en la vida del hermano Pedro, que realmente Él con su mano poderosa lo sacó del mar y hoy está compartiendo su testimonio. ¿Qué sería, no? El enemigo podría haberlo ya llevado al fondo, ¿no? Pero Dios tiene un plan hermoso con este hermano Pedro. Muy bien, vamos, hermano Johnny, con otra pregunta. Dice, comente o explique que la fe ve el rostro de Jesús y por qué nos da seguridad al pedir en el nombre de Jesús. Muy bien. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él siempre dijo a sus discípulos que todo lo que pidieran a Dios tendrían que hacerlo en su nombre, en el nombre de Él. ¿Y por qué en el nombre de Jesús? Porque nosotros sabemos que Jesús es el único que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y al morir en la cruz, todo lo que pedimos en su nombre, Dios nos va a dar. Podríamos decir en este caso, imagínense, hermanos, también Dios, cuando le pedimos a nuestro Dios alguna cosa y nunca de repente mencionamos el nombre de Jesús, esas respuestas no van a dar, no van a venir. Pero cuando mencionamos a Jesús, Dios nos va a dar la respuesta. Si nosotros le decimos algo, Él inmediatamente dice, si nosotros estamos atravesando algún peligro, Él va a enviar a sus ángeles. Así como dice David, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el ángel realmente está ahí. Y los ángeles están a nuestro alrededor, guiando. Nosotros podríamos orar a nuestro Dios en forma audible, en forma silenciosa, y Dios inmediatamente va a darnos la respuesta. No la respuesta que nosotros queremos, sino la respuesta que es mejor para nuestras vidas. A veces pedimos a Dios y decimos que nos dé la respuesta que queremos, pero nuestro Dios sabe qué es lo mejor. Sabe qué es lo mejor para cada uno. Y Él es nuestro Dios y a Él debemos de amarlo, debemos respetarlo. Y también, como Él nos dice en Juan 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y nosotros debemos tener esa seguridad de que Dios lo ha dicho y así es. Gracias. Muchas gracias, hermano Johnny, por esa respuesta también maravilloso. Y podríamos también acotar, hermanos, en esa parte cuando Jesús estuvo caminando en el mar. Y ahora me hace recordar, hermano Pedro, lo que sucedió en el mar también. Y Pedro le dijo, Jesús, manda que yo también camine. Mira, en el nombre de Jesús. Y Pedro estuvo caminando porque lo dio la orden. Pero de pronto él sacó la vista y comenzó a hundirse Pedro.
Y entonces Jesús le llamó la atención a Pedro. ¿Qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso, hermano, en eso radica nuestra vida cristiana. ¿Cuánta fe estamos, hermanos, acumulando, estamos teniendo? Porque una cosa es lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia. Entonces, la fe es importante, hermano, para toda cosa. Y como dijo el hermano, que su padre le había dicho, ¿no? De que siempre cuando estés en problema, pídeselo a Dios. Y Dios es un Dios de amor que siempre nos extiende su mano misericordiosa. Muy bien, vamos a otra pregunta, hermano. ¿Cómo podemos convencer a los demás de que no estamos soñando cuando hablamos de las cosas espirituales? ¿Qué dice, hermano Pedro? ¿Cómo podemos convencer, no? Bueno, hasta el momento, mientras yo lea lo que dice la Biblia, es literal, ¿no? Es solo un escrito está. Pero ¿cómo convencer? Vamos a buscar en el libro de San Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y en una parte de la Biblia dice, no, separados de Cristo nada podemos hacer, nada. Ese nada no es un 90, un 80, un 70, un 10%, es el 100%. En lo sentimental, en lo trabajo, en lo físico, mental, en todo, en tus negocios, involucra todo, absolutamente el 100% de nuestra vida. No 99.9, sino es en el 100%. Ahora, ¿cómo convencer? Miren, yo les voy a contar algo. Yo cuando era joven, ya era soltero todavía, entonces había tenido amigas, entonces yo no quería casarme. Entonces yo leí la Biblia, este versículo, dice, no, tú lo que pidieres, porque Dios es tu asesor, tu consejero, tu instructor, el que te va a ayudar, el que te va a comprender. O sea, Dios es todo, Jesús es todo para nosotros. Entonces doblé mi rodilla y dije, Señor, de aquí en adelante, tú ponme a la mujer que yo tenga con que voy a casarme. Voy a formar un hogar cristiano, un pedacito de cielo aquí en la tierra, conforme tú nos muestras, y lo voy a hacer. Pero tú, de aquí no me verá nadie. Y estaba trabajando un día, salí del ascensor, y en una mesa me mostraron, había una nueva recepcionista. Y cuando salgo del ascensor y miro a la nueva recepcionista, una voz así, literal, una voz me dice, ella es. Miro al cielo y digo, Señor, ¿estás seguro? Ella es, pero es flaquita. Ella es, pero es jovencita. Ella es. Ya, Señor. Mi pregunta va a ser, si a ella le gusta leer la Biblia, ella es. Y cuando me acerqué a hablar con ella, discutimos. Me tuvo que pasar 15 días para recién retomar esa amistad. Y cuando conversamos, en una de las preguntas, le dije, hola, ¿cómo estás? Ya, más tranquilo. Le dije, ¿tú conoces la Biblia? Sí, me dice. Ah, ya, muy bien. Pero vamos a ver, conoce, pero a ver si ha leído. ¿Y tú alguna vez has leído la Biblia? Ella me dice, sí, he leído la Biblia. Y la pregunta, ¿no? Y lo leyó porque tenía que leerlo a alguien. O sea, ¿y por qué leíste la Biblia? Le pregunté. Me quedó mirando y me dice, es que yo quería ser monja. Cuando dijo esas palabras, ahí sí miré al cielo y dije, sí, Señor, tenías toda la razón. Actualmente tenemos 33 años de casados con dos hijos y 2 nietos y somos muy felices. Así que Dios cumple, sí cumple. Así que pruébalo ahora tú. Gracias. Wow, hermano Pedro, interesante el testimonio, cómo Dios va dirigiendo nuestras vidas a través de la fe y cómo Dios lo va guiando a la persona idónea. Yo supongo que el hermano estaba orando y ella también, su esposa, o sea, esa novia, vamos a decir, o la señorita, también estaba orando, porque también ella quería ser monja, buscar la cosa de Dios y cómo Dios los ha conectado, ha hecho un encuentro. Hermano, si todavía tú no encuentras una pareja, una señorita o un novio, una señorita, pídeselo a Dios con fe, hermanos. Dios es tan bueno que no quedará que usted tampoco pueda unirse con una persona con yugo desigual. Al contrario, Dios quiere que su pueblo siga creciendo. Muy bien, pero vamos a otra pregunta, hermano Johnny, es lo siguiente. ¿Podría ser fiel aun cuando no pueda ver a Dios? Podré ser fiel aun cuando no pueda ver a Dios.
En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que fueron fieles a Dios, aun cuando no lo pudieron ver, aun cuando estaban lejos de su tierra, aun cuando eran esclavos en un país extraño. De ellos tenemos a Daniel y sus amigos, a los judíos que estuvieron esclavizados, pero ellos confiaron en Dios, confiaron en ese Dios y se mantuvieron fieles. ¿Por qué? Porque desde pequeños ellos habían conocido al Dios verdadero, habían visto a aquellos hombres que seguían a Dios, a los profetas, y como tal, esas personas o esos profetas que seguían a Dios representan el carácter de Dios aquí. Entonces nosotros podemos ser fieles aun cuando no lo podemos ver. Sí, podemos hacerlo. En su palabra lo dice. Y cada vez que nosotros leemos su palabra, confiamos más y más en Él. También vemos la belleza de este mundo, vemos el universo, la creación perfecta de Dios. Entonces, mis amigos, ¿podemos creer? ¿Podemos ser fieles? Sí, podemos ser fieles. Dios en muchas circunstancias nos ha ayudado a cada uno de nosotros. Recuerdo también la huelga que hubo aquí en el Perú en el año 2017, creo, y el Estado dijo que trabajaríamos de lunes a sábado. Y estábamos preocupados cada uno de nosotros después de que terminó esa huelga, y conversé con mi jefe inmediato y me dijo, no se puede, porque yo le había propuesto trabajar el viernes por la tarde, ya que trabajábamos de lunes a viernes hasta la 1, y por la tarde quería trabajar lo que hacían el día de sábado, pero no aceptaron. Oramos a Dios continuamente, estuvimos ahí fervientemente, hasta que me dieron la respuesta y me dijeron, muy bien, vas a ser el único que va a trabajar aquí los días viernes, y todos mis demás compañeros asistían los días sábados a hacer las clases. Entonces Dios dio la respuesta, imagínense, de esa manera. Yo recuerdo también, no solamente ese año, también en el 2003, también sucedió lo mismo. No se podía trabajar en doble horario porque no había ambiente, no había salón. Entonces, la propuesta que le hice también al director ese año es trabajar los domingos. Imagínense, domingos nadie asiste porque los domingos es de familia. Pero Dios nos dio la respuesta también y era el único que participaba en ese colegio haciendo clases los domingos. Incluso dejaba la llave, tenía que cerrar la puerta juntamente con mis estudiantes. Entonces, Dios nos da a cada uno de nosotros, sí podemos, realmente sí podemos confiar a pesar de que no lo podemos ver. Interesante, hermano Johnny. Para nuestros amigos que de repente ellos no lo conocen, hermano Johnny es profesor de carrera, él trabaja pues como docente y es por eso que él habla de las clases, de estos temas del sábado, ¿no? Pero recuerdo, hermano, la oportunidad también de igual manera, una empresa trabajé y entonces le dije que yo era adventista y él me dijo, bueno, me dice acá, trabajamos de lunes a sábado. Pero le hice una propuesta, le dije, puedo trabajar los domingos, le dije. Y él me dijo, bueno, ya no hay problema, me dijo. Y habré trabajado 3 domingos nada más. Él me dijo, qué raro, todos trabajan acá de lunes a sábado y usted trabaja de lunes a viernes y ya no me vi en el domingo a trabajar. Así que el dueño dijo finalmente, mira Manuel, ya no vengas ya los domingos, trabajé 3 domingos nada más. Y le dije, ¿cómo va a ser con el pago? No te preocupes, me dijo, igual va a ser. Trabajar de lunes a viernes. Y la gente preguntaba, ¿y usted quién lo ha recomendado para que trabaje de lunes a viernes? La empresa, todos los secretarios, y entonces yo el único nomás no trabajaba, pero gracias a qué? A nuestro Dios. Muy bien. Hermano Pedro, hay otra pregunta para usted también. ¿Qué preciosas promesas dio el Señor a través del profeta Isaías? Yo creo que esas promesas nos pueden seguir como para poder seguir creciendo en la fe, hermano Pedro. Bien, hermanos, las promesas, si Dios te promete algo, Dios lo cumple. Entonces nosotros tenemos que pedir a Dios que se cumpla esa promesa. Ahora, en Isaías 40, 29 al 31, capítulo 40, versículos 29 al 31, nos dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas
al que no tiene ningunas. Miren, y ahí están dos promesas. Da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no las tiene. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero dice, pero los que esperan en Jehová, que dice, tendrán nuevas fuerzas. Tú que de repente ahorita te sientes cansado de trabajo, de esforzarte una, otra cosa y no te sale tu empresa o el proyecto que tienes o los estudios que estás haciendo, no me sale, ya no quieres tirar la toalla, no lo hagas. Porque aquí Dios te está diciendo, te está prometiendo, si tú tienes fe en Él, tú confías en Él, pero los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué más dice? Levantarán las alas como las águilas. Las águilas son las que elevan, vuelan lo más alto. Y Dios quiere que tú vueles lo más alto, que seas cabeza y no cola. Correrán. Ahora te cansas, pero con la promesa de Dios no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Imagínate, es tremendo. Tremenda esa promesa que Dios nos hace. A cada uno, no solo a mí. Yo sé que yo y el hermano Manuel también han vivido y experimentado. Y lo he vivido y lo he experimentado. Y te digo que sí cumple Dios sus promesas. Pero ahora depende de ti. Ahora tú tienes que ya dejar ese tiempo de pasividad y son tiempos de actuar, tiempos de accionar. Y es ahora tu oportunidad. Pruébalo. Si ahora estás terminando de escuchar, acabando la parte que nosotros tenemos, Señor, tú has prometido esto, pídele en oración de rodillas. Y yo te aseguro un 100%, porque lo he vivido, que Él lo va a hacer. Gracias. Muchas gracias, hermano Pedro, por esta explicación interesante. Hermanos, amigos, ustedes que están oyendo, ¿qué les parece? ¿O están meditando, reflexionando esta hermosa lección? Ver al invisible. Quizá de repente nosotros podemos tener los ojos, tenemos de repente un lentes para poder, pero la fe traspasa eso, hermanos. Por eso Jesús un día dijo, hermanos, que los muertos entierren a sus muertos. O sea, hablaba de una muerte espiritual. Entonces nuestra vista también es igual, hermanos. Si nosotros no vemos con los ojos de la fe, estoy seguro, hermano, que Cristo va a volver por segunda vez. Estoy seguro, hermano, esté ciego o no, pero justamente ahí entra a tallar la fe. Ahí viene ver al invisible que es Cristo Jesús, viniendo por segunda vez. Entonces, esa certeza, esa seguridad, esa convicción, nosotros tenemos que seguir, hermano, latente cada vez que podemos, cada día que amanece. Muy bien, hermano Johnny, otra pregunta. Si encuentras a un joven cansado y caído en el pecado, ¿cómo lo animas, hermano? ¿Con qué texto, con qué anécdota? Díganos, hermano Johnny. Escuché acerca de una flor, ¿no? Esta flor se llama el nenúfar. Vive en un fango podrido, un fango que tiene un olor terrible para que nosotros estuviéramos ahí. Pero aquella flor dice que cuando la comienzan a llevar al laboratorio, a revisarla, no tienen nada de contaminación. ¿Y por qué? Porque ella absorbe desde lo más profundo todos los nutrientes que hay en ese lugar. O sea, todo lo que está a su alrededor, todo lo que está en la superficie, no lo toma para nada. Hay muchos jóvenes que viven en lugares de repente de mal nombre, podríamos decir lugares donde es famoso por la delincuencia, por el robo, pero vemos ahí aquellos jóvenes que salen siempre adelante y salen victoriosos como ejemplos y dignos para su país y para Dios. Entonces, ¿qué podríamos decir? Leer nuevamente el texto que ya leyó el hermano Pedro y que dice en Isaías 40, 30, 31, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así es un cristiano. Un cristiano jamás se cansa. Un cristiano jamás se fatiga. Un cristiano de repente en algún momento cae,
pero nuevamente sale adelante, así como el águila, ¿no? El águila cuando ya está envejeciendo, ¿qué hace? Se saca todo, se saca las plumas, las garras, el pico, todo lo arroja y le crece nuevamente. Y esa águila sale como si fuera un águila joven que vuela hasta lo más alto, hasta las grandes alturas. Entonces, así somos los cristianos, nos renovamos cada vez que nos acercamos más y más a Dios. Y así, como nuestro Dios liberó al pueblo judío, cuando ya estaba la sentencia de muerte, si mencionamos en el tiempo de Esther, Dios también nos librará a cada uno de nosotros. Dios libró a muchos de sus hijos y nos librará. Dice, de la misma manera que Dios salvó a su pueblo, nos promete salvar en los días finales, en aquellos días, en los últimos días de nuestra existencia, antes de que Él venga por segunda vez y venga la persecución. Dios nos promete darnos la libertad y la salvación. Muchas gracias, hermano Johnny, por su respuesta, por la ampliación que están haciendo ustedes con la lección. Interesante. Y yo creo que, hermanos, hay muchas cosas que contar. Quizás el tiempo no es corto, pero vamos con otra pregunta con nuestro hermano Pedro. Lo siguiente dice, ¿qué razones dio Jesús para dejar de preocuparnos por el presente y el futuro? ¿Cuáles son las razones que dio? El presente y el futuro. El presente es que ahorita estamos aquí sentados, ¿no? Y el futuro. Hay un versículo. Esto es un párrafo, pero vamos a leer un versículo donde vamos a resumir. Es en Mateo capítulo 6, versículo 33. Donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No tengo que comer, busca a Dios. Estoy enfermo, busca primeramente a Dios. Tengo problemas con mi pareja, busca primero a Dios. Tengo problemas con mis hijos, busca primero a Dios. Tengo problemas en mi trabajo, busca primero a Dios. Tengo problemas en mi colegio, busca primero a Dios. Tengo problemas en la empresa, en mi negocio, en mi proyecto, busca primero a Dios. La Biblia afirma que le importa lo suficiente como para transformar cualquier situación. Va a transformar cualquier situación. Y aquí habla, por ejemplo, una de las partes, dice, ¿no? Y mi esposa es de Chepín, yo viajo siempre para allá, y la primera vez que fui, él vive en el campo, hay una sequía casi de 4 metros de ancho, hay peces, hay árboles frutales, y yo me senté. Y ya cuando ocultarse el sol, empezaron a llegar pajaritos. Y los pajaritos empezaron a cantar. ¿Y cómo cantan los pajaritos? ¿Cantan mirando al piso o hacia el cielo? Todos hacia el cielo. Y todos felices y contentos agradeciendo, porque Dios ese día le había dado su agua y su comida y para que le dé un buen descanso. Y ahí me acordé de este versículo. Entonces me levanté temprano al día siguiente. E igual, las aves se despertaban y empezaban a cantar, y no mirando al piso, sino al cielo. Hermanos queridos, nosotros valemos más que esas aves, más que esas flores, más que todo. Y Dios puede hacer mucho. Y lo único que tenemos que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, todo lo demás, un 100%, vendrá por añadidura. ¿Lo he probado? Sí. Y estoy feliz y contento y agradecido por Dios. Así que todo depende de ti. Toma esa decisión ahora, es tu turno. Gracias. Muchas gracias, hermano Pedro. Es cierto, todo eso lo que usted comenta, hermanos, es verdad, hermanos. Pero algunos de repente, si no tienen fe, hermanos, tenemos que experimentarlos. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y en la práctica, hermanos, cuando estemos pasando momentos de crisol, de fuego, de problemas, como dijo el hermano Pedro, busca a Dios. Él, hermano, te va a dar la respuesta. Pero así pedirle de corazón, de lágrimas, de lo más profundo de tu ser. Cuando tú le dices así, Dios va a ver tu humillación, tu sinceridad, tu humildad, y realmente Él va a hacer lo que Él quiere, hermanos. Muy bien, vamos con otra pregunta, hermano Johnny. Cuando los griegos vinieron a Felipe, le hicieron una pregunta, quisiéramos ver a Jesús. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Para qué querían verlo a Jesús los griegos? Muy bien. Si nosotros por historia conocemos acerca de los griegos eran unas personas que creían
en dioses que ellos no podían ver, en almas. Y esas almas para ellos jamás morían. Y si no morían tampoco resucitarían. Entonces, cuando escucharon hablar acerca de Jesús, ¿quién era Jesús? Y decían que Jesús era el Dios verdadero, el que hacía milagros, el que sanaba en todo momento y que también el que resucitaba. Entonces querían conocerlo. Aquel Jesús, ¿cómo podría un ser que ellos podían verlo ser un Dios? Para ellos era inaceptable. Entonces le dijeron en ese momento a Felipe que les muestre o que les presente a Jesús. Y en otra oportunidad, Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo estoy con ustedes y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, nosotros nos preguntamos, cuando usted ve a un cristiano, a un vecino, ¿a quién está viendo? ¿A Dios o a la persona? Realmente a Dios. ¿Por qué? Porque esa persona, ese cristiano, representa a nuestro Dios, igual como Jesús representa a su Padre. Entonces, de esa manera, ellos querían, los griegos, comprobar si realmente era o no era un Dios. Muchas gracias, hermano Johnny. Muchas gracias por esta respuesta. Es cierto, hermano, en un pasaje de la Biblia también había una mujer que tenía una enfermedad de 12 años, que tenía pues flujo, y solo ella dijo, no, si solo tocase el manto de Jesús, ni siquiera a la persona Jesús, si solo tocase su manto, yo estoy seguro que me voy a curar, me voy a sanar, porque ella fue desahuciada. Y que cuán importante es la fe, hermanos. Y aquí quisiéramos decirle, ¿no?, que Jesús destacó la visibilidad de la fe, porque la fe determina si el poder entrará o transformará nuestras vidas, hermanos. El Espíritu Santo o Dios está presto, pero si nosotros no tenemos fe, dudamos, eso va a ser un obstáculo, una piedra de tropiezo para que el poder del Espíritu Santo no podrá ingresar en tu vida. Tenemos que tener fe. Así que, hermano, es necesario que podamos ir creciendo en nuestra fe. Vamos a otra pregunta, hermano Pedro. Ya vamos a ir terminando. La fe nos lleva seguros a la patria celestial. ¿Qué cambios en tu vida debes hacer para incrementar la fe en Cristo? Muy bien, hermano. Muchas gracias, hermano Manuel. La fe nos lleva seguros a la patria celestial. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando mi hija nació, empezó a caminar, quería caminar y se caía, se caía. Trataba, se paraba ahí. Lo que somos padres sabemos que nuestros hijos, los primeros pasitos, es ahí. Pero cuando ella se sentía seguro, cuando yo le cogía de la mano y ahí sí, caminaba por la calle, que no había vereda alta porque la saltaba, cruzábamos la pista con toda seguridad, protegida un 100%. La fe nos lleva seguros a la patria celestial. Dice la Biblia que separados de Jesús nada podemos hacer. Entonces, ¿cómo yo puedo todos los días estar con Jesús? ¿Cómo puedo yo asegurarme de cogerme de la mano de Jesús todos los días? Es fácil, sencillo. Levántate 10 minutos, 15 minutos antes de tu horario normal. Arrodíllate y ora. Cuéntale toda tu vida. Y de repente te va a faltar tiempo, pero cuéntale, Señor, mira, tengo problemas en la universidad, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas económicos, tengo deudas, tengo problemas en proyectos. Cuéntale y pídele ayuda. Que el Espíritu Santo te ayude, que te dé los dones espirituales. Después de ello, agarra tu Biblia y lee tu lección, lee la Biblia. Y yo estoy seguro que ese día vas a tener oportunidad de testificar de Cristo. Si tú haces eso, ese día tú estás saliendo cogido de la mano de Jesús. Y todo el día vas a estar con Él. El NG White dice, y si ese día nos pasa algo, ese día estamos seguros que estaremos con Jesús cuando venga por segunda vez. Así que, queridos hermanos, confiar en Jesús cada día, al inicio de cada mañana, orando y estudiando la Biblia, estaremos separados de Jesús. Nada nos puede hacer. Porque con Jesús tenemos todo. Así que pruébalo y vas a ver. Gracias, hermano Pedro, por toda esta acotación, la ampliación, testimonio, los ejemplos, la aplicación.
Querido hermano, quizás como dijo ya nuestro hermano Pedro, si estamos pasando, ponemos en práctica, hermano. Hoy estamos viendo esta semana ver el invisible. ¿Y qué es el invisible, hermano? Justamente es Cristo Jesús, hermano. Cuando Jesús ya se iba, los apóstoles y mucha gente estaban mirando hacia arriba, le dijo, ¿qué estáis viendo? Le dijo, así como Jesús se está yendo, así volverá. Entonces los ojos de la fe, hermano, estamos siempre que, aunque tú no lo veas, aunque de repente yo voy a ir al descanso, a la muerte, pero estoy seguro, como dijo Job, que yo veré a mi Redentor y mi Redentor vive por la eternidad. Esa es la fe, esa es la confianza, la seguridad que tenemos que seguir adelante. Hermano Johnny, ¿qué consejo dio el apóstol Pedro que refuerza esta enseñanza de Jesús? Díganos, hermano. Muy bien, en 1 Pedro 5, 6 y 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué significa echar? Echar significa arrojar, tirar, entregar, ¿qué más? De modo que causa dolor y preocupación ya no tengan ninguna conexión con nosotros. Echamos todo. Debemos echar todos nuestros problemas que tengamos, nuestros problemas financieros, si nos falta la economía en algún momento, nuestros problemas de salud, nuestros problemas en el trabajo, una u otra cosa que tengamos, nuestros problemas familiares. Si tenemos de repente en algún momento falta de comunicación dentro del hogar, echarlo a Dios, entregárselo todo. Y Dios va a resolver todo. Él promete, ha prometido siempre y sigue prometiendo que Él va a resolver todos nuestros problemas, siempre y cuando nosotros estemos conectados con Él. Es más, nuestra preocupación no desaparece en el vacío. Se la damos a nuestro Padre Celestial, quien promete resolverla. No soy natural de aquí de Lima, soy de San Pedro de Yoc, al norte de Trujillo. Vine aquí cuando era joven, ya graduado para trabajar, y vivía en alquiler y le pedí a Dios un lugar donde vivir, porque ya el alquiler es muy pesado, ¿no? Cada mes estar dinero cancelando y cancelando. Hasta que un día viene un amigo, Víctor, y me dice, hay una persona que quiere vender su casa. Le digo, vende su casa. Me dice, vamos. No, pero dinero no tengo. Vamos, me dice. No tengo dinero, le digo. ¿Para qué voy a ir? Nos fuimos a hablar con la persona y conversamos en ese momento y me dijo, tanto está la casa. ¿La quieres? Dime sí o no, porque hay una persona que quiere comprarla que vende acá en el mercado. Le digo, solamente tengo $1,000, le digo. Ok, con 1,000, ¿y para qué has venido? Me dice. ¿Para qué has venido en este momento si no tienes plata? Le digo, le ofrezco eso y el resto se lo estoy pagando en un año. No sé cómo, pero lo pago. Y me dijo, no, ahí nomás, gracias, retírate. Me retiré. Me mandó llamar después de una semana con Víctor y me dijo, ya, hacemos el trato. ¿Cómo lo vas a cancelar? De esta manera. Muy bien, vamos, me dice, dame esto, hacemos un escrito de palabra y tú me vas a cancelar dentro del año. Y realmente Dios respondió a aquel pedido. Toda esa carga que yo tenía en ese momento de estar pagando, a veces quedándome sin dinero a fin de mes, Dios respondió. Dios respondió de esa manera y también vio la forma de cómo darme el dinero para poder cancelar. Por eso le digo, todo echemos en las manos de Dios y Dios va a resolver nuestros problemas. Interesante, hermano Johnny, cómo Dios ve la necesidad de sus hijos, de su iglesia, de su pueblo, cómo Dios le dio un hogar. Hoy en día ya el hermano ya construyó su primer piso ya, hermano, para el segundo ya. Qué hermoso, hermano, le felicitamos. Pero gracias a Dios, hermanos. Aquí lo que tenemos que ser muy agradecidos y también la fe.
aunque él no tenía ese dinero, pero él dijo, hermano, en un año lo pago. Y Dios provee, hermanos. Dios nos da y estamos nosotros también un proyecto de construir el templo. Quizás tú no tengas plata, quizás de repente estás debiendo, hermano, a un pacto o a la iglesia o el diezmo o sus ofrendas. Pídeselo a Dios. Dios es dueño de todo. Pero para eso tenemos que tener fe, Señor. Yo estoy seguro que en los bolsillos no tengo dinero, pero Señor, yo quiero ser fiel, quiero entregar el dinero que he prometido. Ayúdeme, Dios mío. Y Dios te va a ayudar. Y eso también, hermano, lo he comprobado con Dios. Muy bien, hermano Pedro, si tiene algún testimonio breve, nos puede decir ya como para despedirnos. Muy en breve. Tenemos que ver al invisible. Y una forma donde vi al invisible y realmente me mostró. Con mi esposa tuvimos un proyecto de comprar una acústica acá para nosotros, para usarlo en la iglesia. Y muchos de los jóvenes que están saben que con eso hemos ido a varios lugares y todo, ¿no? Entonces, y aquí costaba 40,000, 35,000 dólares. Y un amigo me dijo en Chile está menos de la mitad. Entonces me fui a Chile, a Iquique, me fui hasta Iquique, pasé a Arica hasta Iquique y ahí fuimos y realmente era la tercera parte. Entonces, la primera fui, compré, regresé. La segunda fui y al regresar, o sea, no había micros, nos veníamos manejando porque habían autos que traían de allá. Desde Tacna hasta Chala, que es Arequipa, todo es así, curvas y curvas. De ahí es recto. Entonces yo me vine manejando y faltando 1 kilómetro para llegar a Chala, porque veníamos de dos, me dice, ya yo ahora manejo. Se puso a manejar, entonces yo solo oré, Señor, mira, el proyecto que estamos haciendo es para tu obra, así. Y yo me jalé el asiento y me eché y oré. Y se puso a manejar, mi amigo. Y no pasó ni 5 minutos, solo escucho que grita mamá y el carro sale volando. Y cuando yo abro los ojos, el carro estaba dando vueltas lleno de tierra y todo lo demás. Y mi amigo abrió la puerta, se fue prendiendo el carro como se salió. Yo pagué, abrí la puerta y estaba todo de polvo. Y no se veía nada hasta que se calmó un poco. De ahí vinieron, éramos en caravana, éramos algo de 8 vehículos que veníamos. Yo venía en el tercero y atrás otro. Y los otros se cuadraron, los que estuvieron detrás mío, y me miraron y miraron. Hasta ese entonces ellos me decían, Pedro, porque le dije, yo soy adventista. Ellos no eran adventistas. Y ellos, ¿sabe qué me dijeron? Tu Dios te ha cuidado, hermano. Y le digo, ¿por qué? Porque mira, la carretera viene así, es una curva. Pero en esa curva hay una roca más o menos de 2 metros. El carro ha venido y se ha elevado, me dice, y ha pasado. Y el carro estaba acá, detrás de esa roca. Le hemos visto que el carro se ha elevado. Y eso no es usual. Ahí, hermanos. Y ellos, o sea, ese día ellos tuvieron más fe, y entendieron la fe y vieron ellos también al invisible. Porque dijo, tu Dios realmente te ha salvado. Porque nunca he visto que el carro se eleve y pase todo ello. No ha habido ni rampa ni nada para que se eleve. Y cuando yo vi en esa roca, porque en la curva, en esa roca habían repuesto, fierro, todo, porque varios carros ya habían chocado ahí y habían muerto muchos, después me enteré. Hermanos queridos, esta lección es de vital. Es tan vital para cada uno de nosotros. Porque así mostramos realmente, no solo que yo vi al invisible hacia ti, sino también que damos testimonio a otras personas que no creen y que realmente vean y sientan que hay un Dios invisible que se hace visible para cuidarnos a nosotros. Así que ahora falta que tú lo pruebes. Y yo te aseguro que Él no te va a defraudar como lo hizo conmigo. Gracias. Gracias, hermano Pedro, por este lindo testimonio, cómo Dios va obrando en las vidas de sus hijos. La verdad es increíble, pero es cierto lo que él ha vivido y lo que él comenta, cómo es posible que el carro se haya elevado pues a una roca tremenda y haya pasado eso ya no es, y es como dice, solo ya Dios hace las cosas imposibles y por eso él está acá para contarlo. Y eso es un testimonio vivo de cómo Dios obra, porque Dios tiene un plan hermoso con él y con la iglesia y con sus hijos. Y el hermano de igual manera nos contó de la casa y quizás hay muchas anécdotas más de contarlos,
Pero permítanme, hermano, leer una parte final. Dice: Padre, donde quiera que vaya y cualquiera que sean las circunstancias en que me encuentre, enséñame a verte. Llena mi mente y mi corazón con un gran anhelo de ti, y no solo las cosas que puede hacer por mí, y en todo momento de mi vida, que tú seas mi esperanza, una esperanza inconmovible, un Dios inmutable, de quien puedo depender absolutamente, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos muy agradecidos con los dos nuestros panelistas. Gracias, hermano Pedro, gracias, hermano Johnny. Y estaremos también compartiendo a ustedes. Vayan suscribiéndose, compartan, y que esta lección sea una ayuda para su vida espiritual, para seguir creciendo. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente.